Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en otro programa del Nuevo Liderazgo. Como siempre, con interesantísimos invitados. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me encanta, que me parece apasionante y que creo que es muy actual. Y como siempre vamos a estar no sorteando, sino entregando el voucher de Sushi Club a aquellas personas que hagan la pregunta más desafiante para nuestro invitado. Recuerden el teléfono, tienen que hacer la pregunta al 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97. Bien, hoy vamos a estar hablando de el líder al servicio de la gente, ¿sí? Y me parece que es un tema súper apasionante porque lo vemos muchas veces, pero también muchas veces no lo vemos en el ámbito, no solamente en el ámbito empresarial, sino en muchos de los ámbitos, ¿no? El liderazgo a veces nos lleva a las personas a centrarnos en el poder, en lo que necesitamos nosotros, en sentirnos superiores, en ponernos en un lugar de superioridad en vez de equipararnos, de liderar desde otro lugar. Tal vez esas personas no podríamos llamarlas líderes, pero son los que en algún punto están al frente de muchas situaciones en empresas, en la política, en las instituciones, etc. Entonces, este concepto, que el título fue una idea de nuestro invitado de hoy, me parece que es importante porque en realidad un buen líder debería estar al lado de la gente, debería poder interpretar sus necesidades, podría estar al servicio de la gente. Esto no quita que no sea él el líder, que él no guíe hacia un objetivo, pero creo que está muy mal interpretado el rol del líder y uno lo ve mucho hoy en día en la Argentina. No tenemos buenos líderes, ¿no? No solo en el ámbito empresarial, sino en todos los ámbitos, en los ámbitos educativos, organizacionales, en los ámbitos de la política, ¿sí? Ahí hay una enorme falta de líderes. Así que bueno, vamos a estar hablando de esto con nuestro invitado de hoy, que es Damián Di Benedetto, gerente de Cultura y Talento de la empresa Medife. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. La verdad, súper contento de estar acá. Un saludo grande para todos los que están escuchando. Además, sociólogos. Somos dos sociólogos hablando de esto. Puede ser muy divertido. Sí, tal cual. Esperemos. Bueno, ¿cómo es esto del líder al servicio de la gente? Vos recién contabas muy bien acerca de lo que se confunde a veces. Algunas palabras que uno podría resumir en términos de qué es el liderazgo versus el poder o la autoridad, ¿no? Muchas veces se nos es concedido, por ejemplo, la autoridad desde el punto de vista formal para poder llevar adelante una tarea. Muchas veces ejercemos el poder a partir de un determinado lugar que ocupamos en múltiples instancias, pero eso no necesariamente tiene que ver con el liderazgo, en donde la diferencia probablemente esté en que, como todos sabemos, el liderazgo implica influir en los demás, pero para poder conseguir un bien común, ¿no? Es una responsabilidad muy grande que, junto con el poder, debe ejercerse no para beneficio propio, sino para el del grupo en el que uno esté trabajando. Probablemente a lo que estemos asistiendo es un cambio epocal, ¿no? Un cambio en la mentalidad, en el sentido, es que probablemente los que tenemos algunos años más entendíamos que poder llegar a una determinada posición era sinónimo de estatus, de beneficio material, etc. Y usábamos eso tal vez a nuestro favor, ¿no? Y hoy el desafío está en entender que probablemente también gocemos de reconocimiento y accedamos, en definitiva, a los beneficios que pueda darte una posición de liderazgo, pero el propósito de ninguna manera termina en uno mismo, no es el final de una carrera, sino que es justamente el ponerse al servicio de los demás. El verdadero líder hoy puede verse, y creo que las nuevas generaciones lo van dejando bastante claro, en aquel que ocupa ese lugar para ayudar a resolver los problemas, probablemente para mostrar el camino,
pero no para decir el camino está allá, sino ese es el camino, vamos a seguirlo juntos, le voy sacando las malezas, ¿no? Si quisieras verlo de esa manera. Y eso me parece que es el gran cambio al que vemos, ¿no? Una pirámide invertida en donde el líder ya no está arriba y todos al servicio de ese líder, sino en la base. Y eso no es que le quite poder, sino que justamente tiene más poder, en el sentido de que no lo está dividiendo, sino que lo que está haciendo es lo está compartiendo y juntos pueden lograr mucho más cosas. El otro día estábamos en una empresa muy conocida con Martín Cañé, que es mi socio, y hicimos una charla donde hablamos del libro de él, El Nuevo Liderazgo, junto con los gerentes de los locales, y invitamos a algunos jóvenes alumnos o conocidos que contaran qué esperaban de sus líderes, de gente fuera de la organización, ¿no? De los líderes, de la empresa, de cómo esperaban que se comuniquen con ellos, todos chicos de 22 a 27 años. Y lo que veíamos es que ellos hablaban mencionaban mucho el hecho de que la relación sea de igual a igual, ¿sí? Pero no cuestionaban el lugar de jerárquico, digamos, y cuestionaban o planteaban que se sentirían cómodos con una persona que sea igual a mí, que me dirija, pero que sea igual, que podamos charlar de igual a igual, ¿no? Esta cosa de pares, aunque vos tengas un rol distinto dentro de la organización, dentro del organigrama, pero que tengas igualdad en términos de persona, de que podamos hablar de igual a igual, que yo te pueda contar alguna preocupación mía de mi vida y vos me puedas contar alguna preocupación de tu vida, ¿no? Esto es algo que en nuestra época era impensado, ¿no? El jefe era el jefe y ahí estábamos, ¿no? Era muy esporádico, se podía dar, pero no era lo más habitual. Tal cual. En la empresa consciente, Fred Kaufman nos habla de la humildad ontológica, ¿no? Que probablemente es esto que comentabas, la humildad versus la arrogancia. Ocupar una posición de mayor responsabilidad es justamente eso, ¿no? No te da privilegios, o en todo caso te da el privilegio de tener que liderar ese equipo, y eso no te da la alternativa ya ni estamos hablando de maltrato, ¿verdad? Que es algo que también en alguna época existía y naturalizado, ¿verdad? Y hoy probablemente vemos casos... Un casito más aislado, pero solo sí. Que con el paso del tiempo se va desneutralizando, ¿no? Afortunadamente. Pero se trata de la humildad, en definitiva, de poder compartir un camino que es de aprendizaje siempre para las dos partes, ¿no? Quien lidera y quien es liderado. La parte interesante respecto a esto que decís acerca de lo que reclaman aquellos que son liderados es que probablemente también antes todos estábamos acostumbrados a tener ese estilo de liderazgo en donde era poco participativo y demás, porque hay beneficios también para aquel que recibe órdenes, ¿no? Que tiene que ver con el confort de hacer lo que se les pide y hasta ahí, ¿no? Y me parece que el gran desafío, o uno de los desafíos que hoy nos enfrentamos, es el que las personas ven que pueden aumentar su nivel de compromiso a través de sentirse protagonistas de lo que se hacen. Por eso se habla tanto de cuestiones vinculadas a propósito y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, si lo charlamos, si me lo explicás, si entiendo las razones, si entiendo para qué, y si lo haces con humildad, con tranquilidad, ¿no? Probablemente yo me sienta comprometido con ese propósito y se dé esta situación paradojal en donde yo termine haciendo algo como liderado, algo que vos entendés que hay que hacer, pero yo lo haga totalmente de acuerdo, ¿no? No porque vos me lo decís, sino porque yo entendí que es a donde hay que ir. Hoy se habla mucho de esto por supuesto, esto que vos estás comentando del propósito, pero también uno los escucha, y por ahí vos en esta empresa donde estás ahora, no te presenté, ahora me di cuenta. Ok. Te presenté. Dijiste mi nombre, dijiste que era sociólogo, con eso estamos. Bien. Y actualmente, dije gerente de cultura y talento, me dije, me quedé, a ver si no lo presenté. En esta o en otras empresas donde has trabajado, seguramente escuchaste que los líderes dicen, pero yo quiero que la gente proponga, que tome iniciativa y no encuentran en sus seguidores eso, ¿no?
esto que vos decías de que a veces las personas también se acostumbraron a recibir órdenes, a hacer lo que corresponde, y cuando encuentran un interlocutor que espera de ellos algo distinto, como que les cuesta salir de esa zona de confort, ¿no? Ujú. ¿Lo has visto esto también? Claramente sí. Sobre todo luego de la salida de la pandemia, en donde muchos asistimos a una resignificación, ¿no? de lo que se espera de la vida y del mundo del trabajo, y las cuestiones que se retomaron, que se vienen hablando hace mucho, del famoso equilibrio entre una cosa y otra, que para mí no es tal, porque la realidad es que las fronteras están derribadas entre un mundo y el otro. Pero sí está claro que probablemente han surgido también muchas posturas de hasta acá es donde puedo llegar, hasta acá donde quiero, y no se me exige más. La verdad que eso también es posible de llevar adelante, depende para qué, ¿no? Para qué tareas, para qué tipo de trabajo. Y hoy día la gran palabra, ¿no? La que nos desafía es la convivencia, es decir, cómo hacemos para liderar esos mundos diversos con personas completamente todos queremos, como siempre dice quien es mi directora de recursos humanos, Claudia Berni, todos más o menos queremos lo mismo, me dice, pero es verdad, pero eso es verdad, pero también es cierto que hay diversidad en eso de querer todos lo mismo. Entonces, la cuestión está en cómo haces para compatibilizar los momentos de esas personas que hoy pueden querer menos y mañana pueden querer más, las carreras de esas personas, los momentos organizacionales. Un poco el arte es ese, y en cualquier caso lo que hay que entender como líder es que vos podés no querer hacer tu trabajo, podés no querer hacerlo de la mejor manera o lo que fuere, pero el problema siempre lo voy a seguir teniendo yo, que soy el líder, ¿no? Me parece que ahí hay un tema, me quejo porque tal y cual no quiere, porque Daniel no quiere hacer esto y aquello, pero no reparo en que el problema lo sigo teniendo yo, no lo tenés vos. Yo a veces cuando estoy escuchando a alguien y me hacen algún planteo así, que me suele pasar, digo, ¿vos querés jugar con 10 jugadores o con 11? Porque vos tenés 11 y uno no quiere, no puede, bueno, vos tenés que hacerlo jugar, Uh-huh. ¿no? Porque si no es fácil, es bueno, no sé, la culpa, bueno, vos te pusieron para que jueguen 11. Si no te vas siempre con los mejores, no recargas siempre los mejores. Bueno, acá en Argentina jugamos al truco, ¿no? Y cuando juegas al truco te tocan a veces buenas cartas y a veces te tocan los 2 4 y el 10. Y el juego no se llama suerte, se llama truco. Es decir, que se puede ganar también con cartas que no son tan buenas. Y ahí está un poco la gracia, ¿no? ¿Dónde nos vamos a poner? ¿Nos vamos a jugar con estos 11 jugadores que vos decís o dejo uno, no le doy tarea? Digo, ese es el desafío. Si fuera tan sencillo. Como le digo, no te tocó Chacarita, no te tocó la selección nacional, ¿viste? Y cuando te toca Chacarita, lo que fuere, ¿no? A cualquiera que le toque, con todo respeto, para encima estamos en un barrio que me parece está. El que fuera que te toque, bueno, entender que ese es tu momento, estás en ese lugar, ¿no? Y que no estás en el Real Madrid, bueno, no estás, tampoco vos estás en el Real Madrid, ¿no? Cuando vos te quejas de tu equipo, no te olvides nunca que sos el líder de ese equipo del que te quejas. Así que es parte también de tu problema. Y lo ideal sería que en lugar de, como también decía un viejo amigo, ¿no? Cuando hay un problema, tenés dos posibilidades. Te pones a llorar o vendés pañuelos, ¿no? Así que. Muy bueno, muy bueno. Sí, y yo lo que noto también de los líderes es que esta cosa de desprenderse de esa responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, bueno, y el equipo, ¿no? Esta cosa, volviendo a Kaufman, ¿no? De víctima y protagonista, ¿no? No, porque la situación esta, porque la situación la otra, ¿no? Cuando hacemos capacitación para líderes, ni te cuento. Yo digo, acá hay una iglesia cerca, digo, vayan a llorar ahí porque... no, porque además los mando medios generalmente, no, porque los gerentes, no, porque los empleados. Le digo, muchachos, acá estamos para ver qué pueden hacer distinto ustedes. Uh-huh. Y a partir del cambio ustedes, ver cómo generamos cambios en otros. A veces se puede, a veces no se puede. Buscaremos estrategias, pero tenemos una cosa, los líderes también de esto tanguero, de la queja, del victimizarnos. ¿Cómo lo ves a los argentinos, los líderes argentinos? Yo creo que efectivamente la queja es un combustible que funciona, es un combustible, primera cosa, y que como tal funciona. El problema es que es de esos combustibles que contaminan, ¿no? Que no es sustentable
usar ese combustible con el paso del tiempo. Y es siempre poner la culpa en algún otro lado que no es uno, ¿verdad? Y eso es muy cortoplacista. Efectivamente, como decís vos, nombraste Argentina, bueno, estamos en algunos días especiales en donde en definitiva pareciera ser que es permanentemente no hacerse cargo, y lo que hay que entender, como dice Kaufman también, que la responsabilidad es incondicional. Es incondicional. Uno acepta ese rol y lo tiene que ejercer, en definitiva, con los problemas que vengan, y con los problemas aunque sean heredados, aunque no los hubiera generado uno directamente, la responsabilidad es incondicional. Si no, no es liderazgo, es otra cosa. Qué bueno. ¿Sabes que fin de año pasado hicimos un programa, la semana después del Campeonato Mundial? ¿Te imaginás de qué íbamos a hablar? Entonces estábamos con Martín y estuvimos analizando mucho el liderazgo de Lionel Scaloni y de Messi, ¿no? Y hablábamos esto, ¿no? Una cosa que... Porque hablamos de esto de que nadie tenía fe en Scaloni, porque era un tipo que no había ganado nada, que no había dirigido, ¿sí? Y decíamos, ¿no? Ahí hablamos esto del potencial, de a veces descubrir el potencial en alguien que por ahí en las empresas uno está acostumbrado a buscar la experiencia, y este muchacho nos demostró que por ahí sin la experiencia pudo desarrollar sus habilidades y lograr lo que logró. Más allá del buen equipo, etcétera, pero hay un gran mérito también de él. Y lo que remarcaba Martín, que ahora nos habíamos olvidado, es de que cuando él agarra la selección, agarró un muerto, ¿sí? Se hizo cargo de una selección que no la quería agarrar nadie, ¿sí? ¿Te acordás? Uh-huh. Entonces también eso me hace acordar de esto que vos decías, ¿no? El de hacerse cargo, el de la responsabilidad incondicional, decirte, bueno, yo voy a agarrar esto y me lo voy a poner al hombro. Y eso también es un mérito de Scaloni, ¿no? Y que muchos líderes lo hacen y muchos no. No sé si viste la película esa que sale elegido un papa de casualidad, que hay un contubernio ahí en la Capilla Sixtina, y eligen un papa que el tipo ni quería ser papa y se escapa, ¿no? Esto de no querer hacerse cargo, ¿no? Uh-huh. Y a veces se escapan y dicen yo no quiero, y otras veces se quedan y no se hacen cargo, ¿no? Bueno, ahí, además de esta cuestión de querer, porque también es una cuestión vinculada a la vocación, ¿no? Como sociólogos, Weber habla del político y el científico, ¿no? En términos de qué es lo que hace, ¿no? Alguien que de verdad asume una posición por vocación, o quien lo hace como un técnico. Cuando lo asumís por vocación, bueno, es eso en definitiva, es tomar lo que viene y ver cómo haces para cumplir con el objetivo, tomando decisiones difíciles. Por ejemplo, nos olvidamos, tal vez, que a pocos días de empezar la Copa del Mundo, Scaloni tuvo que sacar 2 jugadores del plantel, ¿no? Que no estaban en condiciones físicas y demás. Y afrontar seguramente a un plantel preocupado por esa situación, ¿verdad? Y bueno, esa decisión había que tomarla, ¿no? ¿Cómo haces para tomar esa decisión, no afectar al resto de los jugadores? ¿Cómo haces para lograr que de golpe el arquero diga que quiere ganar la Copa del Mundo por el capitán, ¿no? Esas cosas claramente tienen que ver con un proceso de construcción en donde no hay un líder que dice hagan, sino que hay un líder que muestra un camino, va formando, en términos de Kotter, ¿no? la coalición ganadora, va generando una idea, va buscando gente que se va acoplando a esa idea, va convenciendo, va comunicando, primero adentro, siempre, y luego va mostrando esos pequeños éxitos, esos pequeños pasos que probablemente van haciendo ganar confianza. Y terminan todos queriendo lo mismo, y lo que hay detrás de eso es muchísima vocación, muchísimo esfuerzo, y muchísimo de ponerse al servicio de los demás, no solamente para hacer, o sea, no es hacer lo que yo digo que tienen que hacer, sino es, en todo caso, vi lo que había que hacer, o entendí, me dijeron lo que había que hacer, cómo hago para mostrar el camino y hacer que las personas crean en eso. Hoy nos puede tocar jugar de arqueros, de defensor, o podemos hacer el técnico. Eso es muy circunstancial. La cuestión es cómo honrás esa responsabilidad que se te ha sido asignada o que decidiste, porque esa es la otra cosa, ¿no? Nadie te obliga a algunas cuestiones. Yo te iba a preguntar, vos hablabas de la vocación. Muchas veces también ocurre que en la organización, ¿no? Y uno también lo ve en la política, ¿no? Que a veces te ponen en el lugar. Te dicen, bueno, tenemos esta
posición, pensamos en vos, ¿no es cierto? Y a veces uno, viste, qué sé yo, por supuesto, es un elogio, te consideran, es un mejor sueldo, el auto, todos los beneficios. Y a veces cuesta decir no, ¿no? Decir, che, la verdad que yo no es mi vocación ser líder. Yo quiero ser un especialista técnico, pero no liderar un equipo. Esto pasa mucho en muchas empresas. Me acuerdo una vez en una empresa estábamos y una jefa decía, y a mí me pusieron, pero yo no quiero tener gente a cargo, ¿no? Y bueno, claro, ¿cómo iba a funcionar bien? Digamos, también está esto de poder decir que no cuando uno no quiere. Y bueno, decir que no siempre es una dificultad en la vida, ¿no? Pero veo esto mucho en muchas organizaciones donde tal vez está, sobre todo más en nuestra generación, como que, pues bueno, uno está buscando llegar a eso, ¿no? Cosas que hoy los pibes más jóvenes no lo tienen tanto. Ahí, bueno, un montón de puntos tomaste, Dani. Por un lado, esta cuestión de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es estamos muy acostumbrados a llegar, ¿no? De hecho, nuestra vida laboral está hecha, nuestra vida está hecha o pensada para esforzarnos durante un montón de tiempo y disfrutar solo al final, ¿no? Creo que las nuevas generaciones lo que vienen planteando es, por un lado, es ese quiebre. Entonces, claramente, cuando decís, bueno, no puedo decir que no, es porque probablemente muchos pensemos que en un determinado momento de la vida tiene que venir ese salto cualitativo para poder capitalizar eso que fue un esfuerzo, un dolor, ¿no? Porque lo vivimos de esa manera, ¿no? Lo vivimos como sacrificio, etcétera. Y entonces nos resultaría dentro de esa lógica que el paso siguiente debía ser un paso para pasarla bien o para estar mejor. En lo personal, respecto a tu pregunta, a mí me pasó que me pidieron algo y no dije que no. Y fue doloroso. Fue doloroso, fue difícil. Tuvo momentos buenos y momentos muy malos. Hasta que tomé la decisión de, ya que no me iba a ir, hacerlo como entonces yo pensaba que había que hacerlo, ¿no? Es como, si me era como, ya que estamos usando del fútbol, le voy a patear fuerte al medio, ¿no? Pero lo cierto es que hasta que no decidí y solo me vi como víctima del que encima era algo que otro te envidiaría. Claro, era un reconocimiento. Hasta que no fui capaz de verlo de esa manera, claramente no pude funcionar en esa línea. Y después, cuando entendí que ya era suficiente, bueno, sí tomé esa decisión de poder dar un paso al costado, que me parecía que era honesta conmigo, una forma honesta de verlo conmigo mismo. Todo el tiempo uno ve eso, pero también veo un defecto en el origen, más allá de esto que hablábamos de que pareciera ser que el paso obligado a una determinada... Ya todos acá seguramente lo hablan un montón de veces, que es lo que pasa cuando el mejor técnico, en lo que sea, en cualquier disciplina, lo que fuera, lo nombrás líder, ¿no? Perdés el mejor técnico y destruís un equipo probablemente porque ganaste un mal líder. Pero también hay un defecto en el origen, en el sentido de que hay que ver al que le han propuesto, ¿no? Cuánto reparó en esa persona a la que se le está proponiendo, ¿verdad? Ya todos sabemos que, no sé, por ejemplo, las personas que trabajan con expatriados saben que sí o sí, antes de poder ofrecer una posición de mucha responsabilidad en otro lugar del planeta, hay una serie de cosas que hay que revisar antes, que tienen que ver no con solamente la cuestión técnica profesional, sino con cuestiones muy humanas. Sí, que la familia. Después, exactamente, que después si no te aseguran el éxito o el fracaso en definitiva, y con una inversión gigante. Entonces la cuestión es esa, es que antes de ofrecerle algo a alguien, ¿no? Entender si esa persona quiere, primera cosa, además si está preparada. Bueno, de alguna manera es pensar en la gente, ¿no? Liderar pensando en la gente, ¿no? Porque también esto de asignarte una responsabilidad que por ahí no te ven convencido o que no están atendiendo a la situación familiar y qué sé yo, porque también uno lo ve en muchas empresas, que esto de que te dicen, bueno, y si no pasás acá, ya está, tenés que ir porque ya no tenemos lugar para vos, ¿no? Esto también es como una extorsión, ¿no? Donde no te queda otra, o te queda siempre otra, pero muchas veces fuera de la compañía, porque no encuentran la posibilidad de gestionarte, o te ofrecen una vez, te ofrecen dos veces, y ya después te dicen, bueno, mirá, a ver qué hacemos con vos. Sí.
Me viene a la mente, ¿no? Los 4 acuerdos toltecas, ¿no? Uno es, hay que ser impecable con las palabras, ¿no? Y no hay que suponer nunca nada, ¿no? Creo que nos resolveríamos un montón de problemas si fuéramos impecables cuando decimos las cosas y dejáramos de suponer. Básicamente es entender el para qué. Si lo que yo quiero, en definitiva, lo que vos decís, poner primero a las personas, ¿no? Y ahí podemos discutir si las personas van primero, van arriba, van al centro, digo, pero no dejes de pensar en las personas en toda su dimensión, como empleados, como empleadas, como clientes, como proveedores, etcétera. Porque la realidad es que es eso lo que te asegura el resultado. Sí, yo estaba pensando también en que esto que estamos hablando del liderazgo centrado en la gente, ¿no? También tiene que ver esto, la contracara es esto del egoísmo, ¿no? De decir, te necesito en tal lugar porque sos la persona de mi confianza, qué sé yo, y no me importa tus circunstancias, sino me importa lo que yo necesito y la confianza que te tengo o lo que sea por lo cual te quiero poner ahí, ¿no? Es más un deseo de pensando en mí que en el otro. Yo puedo querer que las cosas, como líder, puedo querer que las cosas sucedan. Y está bien eso, pero por el hecho de que yo las quiera, no van a suceder. Y vos hablaste de egoísmo, y bueno, hay que pensar entonces en todo lo contrario al egoísmo. La otra vez tuvimos una charla muy linda con vos y con Martín Cañeque, ¿no? Acerca de liderar desde otro lugar, totalmente diferente de este egoísmo, ¿no? En donde lo que aparecen es pensar, poner al otro en el primer lugar, ¿no? Liderar con mucha honestidad. Y bueno, y los resultados a veces pueden salir o no pueden salir, pero lo que está claro es que si yo las decisiones las tomo solo pensando en un liderazgo tradicional, en donde lo que digo es las cosas van a pasar porque yo quiero que pasen, en lugar de entender cuál es el verdadero final de esa película, y muy probablemente gane más partidos de la otra forma, ¿no? Y además seguramente voy a comprometer a la gente de otro lugar, ¿no? Sin lugar a dudas. Que siempre hoy también hay una crisis que los líderes dicen, bueno, no, la gente no se compromete, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, pero ¿cómo los estás comprometiendo? ¿No? Porque no se compromete desde la obediencia o no se compromete desde el interiorizarlos, el entusiasmarlos, el darles un propósito. Pero bueno, tenemos un ratito para hablar. Vamos a ir a la primer tanda publicitaria y volvemos. Les recuerdo los teléfonos para dejar su mensaje: 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97. Vamos a la tanda. Bien, seguimos con Damián Di Benedetto, gerente de Cultura y Talento de Medife. Bueno, estábamos hablando, y inevitablemente cuando hablamos de liderazgo, nos resulta muy difícil, acá hablando con Damián, el poder mirar a los líderes políticos en el mundo y en Argentina, que es donde estamos y donde más familiarizados estamos, ¿no? Pero creo que la pandemia un poco también mostró cómo ante una misma situación, ¿no? Puso a todos los líderes políticos del mundo en la misma situación, ¿no? O sea, país más rico, más pobre, pero en la misma situación de que resolver la misma situación, por supuesto, con distintos recursos, pero igual tuvieron que enfrentarse a una situación. Y ahí creo que hubo toda una revisión de los liderazgos, ¿no? Pero volviendo al tema de Argentina, ¿no? Y hablando de esto que vos decías, estábamos hablando, ¿no? Del egoísmo, de pensar en la gente, ¿no? Como líder, poner el foco en la gente y no en uno y no en el egoísmo. Parecería que hoy yo no encuentro, no sé si vos encontrás algún líder dentro de nuestro país que realmente pueda pensar como un líder en la gente, ¿no? Uno los escucha y piensa en su candidatura, piensa en sus intereses, incluso en el discurso, en sus acciones uno ve que hay más un interés por eso que por la gente, ¿no? Uh-huh. Mira, respecto de lo primero, acerca de los años que nos tocó vivir en pandemia, yo siempre digo esto que no pretende ser gracioso, pero que es que durante años estuvimos acostumbrados viendo un montón leyendo o viendo películas y demás,
en donde a los seres humanos nos acontecía una gran desgracia y eso nos unía, ¿no? Nos unía fuerte a todos y salíamos adelante versus eso, ¿no? Lamentablemente la pandemia no... fue esa desgracia, que era la oportunidad tal vez, y la percepción que al menos yo tengo es que no salimos de ese lugar como mejores, ¿no? Me parece que efectivamente fue probablemente una oportunidad para aquellos que tienen la posibilidad de estar, tuvieron la posibilidad de estar al frente de las sociedades, de poder generar ideas comunes, ¿no? y embarcarnos a todos detrás de esas ideas. Y probablemente, aunque hubieron un montón de avances y un montón de cosas positivas para destacar, creo que no salimos mejores y es una oportunidad que tal vez se haya perdido. Respecto de identificar dentro de las personas que vemos todos los días, que bueno, vamos leyendo, viendo la tele, lo que fuera, de vuelta, ¿no? Lo que no aparece es una idea, ¿no? Y vamos detrás, probablemente encolumnados detrás de algunos nombres o de algún color o lo que fuera. Y me parece que es el gran problema que estamos teniendo con el liderazgo hoy en términos de que pareciera ser que solo servimos de determinados intereses, ¿no? que estamos de alguna manera, somos partícipes de algo que no nos incluye. Creo que ni siquiera es una crisis, me parece que es una decadencia que lleva muchos años en nuestro país. Lleva muchísimos años y obviamente todavía lamentablemente no tocamos fondo. Ojalá que no llegara a eso para cambiar. Pero claramente me parece que el tema está en no poder tener ideas fuertes que logren unirnos detrás de un propósito, ¿no? De esto que estamos hablando para el mundo, que tanto son las organizaciones, un propósito nuestro, ¿no? Tener un propósito en el que nos sintamos incluidos. De vuelta, y aplica lo mismo que estamos hablando, donde podamos ser escuchados, donde podamos ser tenidos en cuenta, donde podamos sentirnos protagonistas, donde sintamos que nuestra participación es importante y no somos actores de otros, que probablemente a veces puede ser hasta con buenas intenciones, pero en definitiva lo único que termina sucediendo es que ves un grupo de gente que se culpan entre unos y otros acerca de las desgracias, lo que fuera, y probablemente sean todos protagonistas de malas decisiones y de malos gobiernos. Sí, además como que yo lo que noto es esto de no poder pensar en un propósito en común, ¿no? Uno puede decir, por supuesto, hay distintas ideologías y uno puede creer que es un poco más para acá, un poco más para allá, pero creo que nos falta esto también como sociedad, líderes que digan, muchachos, vamos a juntarnos con la oposición, con los referentes para ver qué tipo de país construimos, porque yo lo veo realmente muy, muy difícil salir. Y no sé cuál es tu sensación. Nosotros no solemos hablar de las cuestiones políticas en el país, en la radio, pero por eso, independientemente de lo partidario, parecería que hay una disociación entre esto que vos decías, no, la gente no siente que está conectada con la política, no siente que está, no se siente representado, no se siente inspirado. No sé cuál es tu experiencia. Yo veo hoy a la gente, amigos, conocidos, alumnos, no ve gente que dice, yo creo que va a estar mejor. El año que viene confío en confío en el otro, en alguno, el que te parezca, pero que haya una cosa de sentir que hay alguien que te va a representar, que te va a ayudar, con el que confías en que te va a llevar por un camino distinto. Mira, es una pena que en términos de sensación creo que muchos la compartimos, pero en cualquier caso es una pena porque sabemos que el camino al que conduce esa excepción nunca es bueno, ¿no? No hay soluciones mágicas para los problemas complejos. Y yo siempre digo lo mismo para el mundo de las organizaciones y me parece que aplica en este caso para nosotros, para los argentinos. Cuando en una organización vos tenés algo que vemos todos los días, ¿no? Dos personas, dos áreas, dos equipos, debatiendo fuerte o peor aún, ¿no? Peleándose o tratando de echarse tierra uno a otro. Obviamente que el debate siempre es bueno y demás, no digo, pero de alguna manera cuando estoy queriendo que haya uno que gane y otro que pierda, no cuando uno gane y otro pierde, lo que digo siempre es esas dos áreas, esos dos equipos, esas dos personas, se están convirtiendo en ese mismo momento en el mejor empleado de la competencia, o en los mejores empleados de la competencia. Con la paradoja encima de que
la competencia no puso un mango ahí. O sea, se lo pagó todo. Es buenísimo. ¿Sí? Y creo que nos pasa también un poquito eso acá, ¿no? Si nosotros no logramos ir detrás de alguna idea, seguramente hay otros que se benefician y no somos nosotros. Sería muy bueno poder dejar los personalismos, y por eso arrancamos hablando, ¿no?, de esta cuestión de qué pasa cuando el líder piensa que todos tenemos que estar a su servicio, y claramente si hablamos de política se nos disparan imágenes muy feas de qué pasa cuando todos están al servicio de un líder, ¿no?, versus alguien que de verdad, con humildad ontológica, con muchísima claridad, puede ponerse al servicio de un objetivo y mostrar a las personas por dónde ir y facilitarse el camino. Sí, y esto de la humildad también, ¿no? Me parece interesante porque, digamos, uno podría decir, la verdad que cuando yo goberné o en este gobierno, ¿no? No pude hacer todo lo que quise, me equivoqué en esto. Yo creo que creeríamos más, ¿no? Pero acá todos echan la culpa al otro gobierno y no pueden gobernar porque yo no sé para qué se postulan, porque lo mismo, bueno, vamos a cruzar los Andes, ¿viste? Imagínate a San Martín, vamos a cruzar los Andes, pero no sé, ¿viste? Poner excusa de que el que lo cruzó antes, que no le mandaban las tropas, que no, ¿viste? Poner las excusas, entonces... La responsabilidad es incondicional. Claro. No hay vuelta de tuerca, es así. No hay, o sea, si no tenés que estar en ese lugar, tenés que dejarle ese lugar a alguna otra persona, o mejor a un equipo de personas. Por eso es mucho más fuerte ir detrás de una idea que ir detrás de una persona. El liderazgo debiera tener como base esa premisa, ¿no?, en donde podamos ser claros con las palabras, podamos fijar un norte y también seamos capaces de vivir en el camino, ¿no? De alguna manera valorar ese camino que está lleno de muchas veces de cosas lindas, pero también de muchos esfuerzos, porque a veces el resultado puede variar, ¿no? Hay una historia muy interesante de un músico estadounidense descendiente de mexicanos, primeros inmigrantes en la década del 60, que era muy bueno y pensaban que iba a ser el próximo Bob Dylan. Misteriosamente grabó un par de discos que solo vendieron 6 copias en Estados Unidos, de modo tal que fue un fracaso absoluto a pesar de su talento. Pero, y ahí terminó la historia, ¿no? Y terminó y se dedicó a ser carpintero y alguna cosa más, tuvo su familia y demás. Pero algunas de esas 6 copias viajaron a Sudáfrica en la década del 60 o en la década del 70, un país que estaba cerrado, gobernado por una dictadura militar, ¿no?, con la apartheid y demás. Y algunas de esas canciones que eran de protesta se convirtieron en un himno para todo el pueblo sudafricano, un himno de la liberación. Este señor se convirtió en un héroe nacional en Sudáfrica y nunca lo sabía, porque nadie sabía afuera que tal cosa había sucedido. Bueno, en el 92, cuando se abrieron las fronteras y demás, se convirtió en un éxito, fue a tocar varias veces y demás. Digo, el talento, el esfuerzo a veces no tienen el reconocimiento que tal vez debieran, o tal vez sí, como en este caso, ¿no? El documental se llama The Sugar Man, si lo quieren ver, es súper recomendable. Pero digo, no importa eso, lo que importa son las canciones, el arte, el talento, el camino recorrido, porque a veces lo que está debajo del iceberg nunca aflora, ¿no? Entonces me parece que guiar atrás de un propósito es bien distinto. Sí, qué tema. Yo creo que realmente es muy comparable lo que estamos hablando de las organizaciones a lo que se vive en la política, ¿no? Esto que hablamos del propósito, de reconocer un propósito, ¿no? De que estos líderes que se están postulando y que posiblemente muchos sigan postulándose o que haya alguna renovación, puedan generar en los argentinos una sensación de poder tener un país distinto, ¿no? Desde lo retórico, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Pero uno lo que siente, o por lo menos voy a poner a mí en este lugar y algunas personas con las que vengo hablando, esto de que no hay una mirada, y esto también incluso se escuchan en los periodistas, ¿no? Porque yo escucho de periodistas de todos tipos, ¿no? Y uno le escucha esto que
hablando de la otra parte que no es la ideológicamente que corresponde con el periodista, no se pone en el lugar de la gente, no entienden los problemas de la gente, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cuestiones que, tanto en las empresas, ¿no?, como en los liderazgos políticos, está faltando en muchas. Yo creo que las empresas, qué sé yo, por una cuestión de supervivencia, han modificado mucho eso. Hoy se ha renovado mucho en las empresas esto, pero en la política uno en este momento no lo ve. Y esto pasa también en instituciones, ¿no? Digo, la política porque es lo que más visible, lo vemos todo el día, pero uno lo ve en instituciones educativas, en instituciones, en ONG, en distintos tipos de instituciones donde también se ha perdido esto de poder mostrar un rumbo, de estar cercano a la gente, esto que decíamos de líderes que se apropian del poder como si fuera de un arma de ellos para su propia satisfacción y no algo para servir a la gente, ¿no? Mirá, la primera cuestión es que si en tanto, lamentablemente, la política, que es una herramienta para transformar la sociedad, se vuelve en lugar de eso, en un espacio en donde algunos solo pueden ocuparlo para lograr un propósito chiquito, que es el propio, ahí tenemos un problema. Si eso, además, porque beneficia a aquellos que ocupan ese lugar, al que no se puede acceder así nomás, nos ha quitado la capacidad de diálogo, porque claramente ya Boca River es difícil, ¿verdad? Pues como no somos ni siquiera capaces de reconocer el mérito del adversario, ¿no? Solo por un color. Nos ha pasado lo mismo con el resto de las cuestiones. Hemos perdido la capacidad de diálogo. Si no podemos dialogar, ¿cuál es el espacio de mejora? En las organizaciones, tal como decís, empieza a verse la cuestión vinculada a la importancia de la diversidad. Y no es solamente, que está bien por temas éticos o morales o lo que fuera, o por inclusión, que está perfecto, sino tiene que ver por un tema de sustentabilidad o de supervivencia, como decís vos, porque en la variedad, claramente, en poder convivir todas las personas que formamos parte de un determinado grupo, es lo que te da la oxigenación que necesitas para los problemas que son más nuevos. Hoy todos los días enfrentamos una sociedad más compleja, más individualista, con muchísima más tecnología y demás. Claramente necesitas perfiles diversos, y además es reconociendo que dentro de las propias organizaciones o dentro del propio país tenés esa diversidad. No hay que promoverla, ya está, simplemente hay que gestionarla. Perder la capacidad de diálogo creo que nos hace muy chiquitita la discusión. Me parece que nos quita caminos de salida. Me parece que tener razón no tiene tanta importancia. Porque... Bueno, otra vez el ego, ¿no? Siempre claro. Volvemos a lo mismo. Yo pensaba, ¿no?, que por otra parte también tenemos una cuestión que tiene que ver con el hecho de cuando los líderes no pueden reconocer, ¿sí?, si no es su mirada, ¿no? Hoy un periodista, no me acuerdo qué venía hablando, un periodista político venía hablando, pero dijo una frase que me pareció buenísima, ¿no? Que es obvia, pero la dijo de una manera que estuvo muy buena, que lamento decirles que hay otros que piensan distinto, ¿no? Y tenés que convivir en una pareja, porque justo había estado un psicólogo hablando de las parejas, y parecía esto hay un otro que piensa distinto, y después estaba el periodista político hablando del tema de la grieta, qué sé yo. Y hablaba esto de pensar en cómo salimos de esto, ¿no? Y pensar en que hay un otro que piensa distinto y que estás en la misma casa, ¿no? Como si fuera una pareja. Estás en la misma casa y tenés que lograr una comunidad ahí para salir adelante, ¿no? Esto de que hay un otro que piensa distinto, me parece que en la vida, en la política, en las organizaciones, esto que vos decías, en las empresas cuando hay dos áreas que están, ¿viste?, matándose entre ellas, ¿no? Es central. Uh-huh. Para mí hay que desterrar la palabra tolerancia reemplazándola por la palabra convivencia, ¿no? Está muy bien la tolerancia en el sentido de que tengo que dejar que el otro sea, pero mucho mejor es convivir, ¿no?
cuando vos hablas del otro, ¿no? Ya en Argentina tenemos experiencias acerca de construir una otra edad negativa que nos lleva siempre a terribles desgracias, ¿no? Entonces, simplemente hay que entender que se trata de convivir. Ya los seres humanos tenemos bastante con no reconocernos a veces de la misma especie como para que dentro del mismo país no seamos capaces de entender que somos connacionales y que deberíamos trabajar todos por el futuro, ya ni siquiera nuestro, sino de los que vienen después que nosotros, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, vamos a una nueva tanda publicitaria. Les recuerdo el teléfono para los oyentes para que hagan la pregunta ganadora al 11 33 50 02 97. 11 33 50 02 97. Bueno, seguimos esta interesantísima charla, diversa, interesante. Bueno, realmente muy, muy lindo, muy contento con la charla que estamos teniendo con Damián Di Benedetto. Damián, te hago alguna pregunta y después vamos a la pregunta del público. Estuve ahí chumeando las preguntas que están llegando. Desde recursos humanos, ¿no? Que es el área que cuida a la gente, que está atento a la gente, ¿no? ¿Qué tendrían que... ¿Cómo debería gestionar esto desde recursos humanos? Okay. Porque también hay un cambio en el paradigma de recursos humanos, ¿no? Sin dudas. Venimos obviamente evolucionando desde hace muchos años. Desde la oficina personal. Desde la oficina personal en adelante. Y más allá de los nombres que hemos ido recibiendo o nos íbamos poniendo, creo que el gran cambio, el gran salto está en que estamos empezando a dejar de tomar decisiones con lo que nos dice la panza, con lo que nos dice la intuición. Aunque muchas veces acertamos, porque hay veces que es fácil acertar, para empezar a tomar decisiones, así como se hace en el mundo del negocio, para tomar decisiones con datos. Y más allá de la cuestión técnica al respecto, tiene que ver con una necesidad que es que la otra vez estaba en alguna charla en donde el vicepresidente de Recursos Humanos de una compañía muy importante de Argentina decía que su tasa de rotación había reducido en algunos casos a menor de un año. Y nosotros, las áreas de recursos humanos o direcciones de personas, etcétera, tenemos propuestas de valor para un ciclo de vida un poco más largo que un año, obviamente. Lo cual, de alguna manera, si queremos traer permanentemente a las personas que necesitamos en la organización, estamos desafiados a permanentemente revisar qué es lo que ofrecemos, qué es lo que podemos dar en términos de propuesta de valor a las personas. En donde me toca trabajar ahora, que es en Medife, en donde vos hablás de cuidar a las personas, ¿no? Decías, cuidar... ¿Cómo cuidamos de recursos humanos? Bueno, nosotros encima, por ejemplo, tenemos el desafío, trabajando en una empresa de salud, cuidar a los que cuidan personas, claro, ¿no? Bastante más complejo en ese sentido, porque estamos cuidando personas que saben de cuidar, ¿no? Y bueno, a donde estamos virando todos ya desde hace unos años, es a preguntar a las personas, escuchar, básicamente. Podemos hablar de experiencia del colaborador, etcétera, etcétera. Digo, podemos hablar un montón de cuestiones técnicas, pero básicamente de lo que se trata es estar cerca, ponerse a disposición, poner la oreja, escuchar, volver a preguntar, probar, volver a preguntar, para tratar de no encontrar soluciones totales a todo el mundo, ¿no? Ya no es más café con leche para todo el mundo, sino que es un poquito más complejo que eso. Y la manera es desafiante, tiene su complejidad, por supuesto, pero es ponerse al servicio de los demás y escuchar. Sí, yo a veces, ahora, bueno, yo doy la materia de empleo en UADE y decidí hacer un trabajo práctico que es entrevistar a dos empresas al área de selección y preguntarles cómo es el proceso, todo, de comienzo hasta la inducción. Y yo les decía que lo más importante del trabajo práctico y de escuchar las versiones o las historias de otros compañeros de otras empresas es poder darse cuenta de la diversidad de abordajes, ¿sí? Porque uno en la teoría dice, bueno, el frente de reclutamiento, tal, ¿no? Y a veces también cómo uno gestiona el área, ¿sí? Si no, yo lo que veo, bueno, en los estudiantes, pero también en nosotros, una vez va por lo que ya sabe, por lo que le conoce, pues vamos a implementar esto, vamos a implementar lo otro, ¿no? Y yo les decía, y justamente tiene que ver con esto que vos decís, de que hoy cada vez más tenemos que ver para ese negocio, para esa cultura, para esas condiciones que se dan, qué herramientas ofrecer. No hablemos de beneficios, de herramientas, de cómo hacer, ¿no? A veces yo escucho colegas que dicen, no, Daniel, me pide, no, quiero hacer una 360. Yo le digo, ¿hicieron alguna vez algún tipo de evaluación? No.
vas a empezar por 360, ¿viste? A ver, siempre para qué. ¿Para qué? ¿Sí? Es necesario hacer... empecemos por algo sencillo, ¿no? Veamos qué podés implementar inmediatamente, qué podés hacer, ¿no? Y esto que vos decís es muy válido, ¿no? Esto de escuchar a la gente. Yo creo que cada vez más estamos, ¿no? Con esto de las encuestas de pulso. Antes se hacía la encuesta, ¿no?, de clima 1 o 2 veces al año, cada 1 o 2 años. Hoy también estamos como testeando, ¿no? Como el marketing. Mira, yo en el libro hablo muchísimo de herramientas de recursos humanos que hoy estamos implementando, de marketing que hoy estamos implementando en recursos humanos. Y bueno, esto de la encuesta de pulso es cuando vos estás testeando el mercado, ¿no? Si el detergente está funcionando, si no, si la gente lo compra, si no le compra, si le pareció caro. Lo cierto es que copiamos ese modelo. Hoy hablamos del mismo indicador de lealtad para poder entender qué es lo que pasa con nuestros empleados. Medimos también en términos relacionales los índices de confianza, pero también medimos en términos transaccionales para ver qué pasa luego de cada experiencia. Y esto que vos decís de las herramientas, algunas están probadas, pero no funcionan per se, y tenés que en todo caso probar chiquito, equivocarte chiquito, si es que te vas a equivocar, ¿no? Gastar menos plata que cuando te equivocás muy grande, y volver a escuchar y volver a probar. Te hago la pregunta del público. Mario nos dice, ¿qué debería hacer concretamente un líder para estar al servicio de la gente? Bueno, para mí lo que nos da el pie, Mario, gracias Mario por la pregunta, por lo que acabamos de decir, ¿no? Con mucha humildad, escuchar lo que las personas entienden que necesitan para poder hacer su trabajo, para saber hacer su trabajo y para querer hacer su trabajo. Muy bueno, muy bueno. Nos quedan 2 minutitos. Esto que vos decís de escuchar, ¿no? Que parece tan obvio, ¿sí? Yo concuerdo, ¿no? De esto que decís, le podría decir lo mismo a Mario. Y ya sea desde recursos humanos, desde el liderazgo en cualquier posición de la empresa, ¿sí? Escuchar, ver qué necesita la gente. Cuando esto que te decía, que hoy los líderes se quejan de que la gente no se compromete. Yo digo, pero ¿no se compromete con qué? ¿Sí? Escuchalos, ¿no? Me acuerdo una vez estaba dando un programa de capacitación a una empresa y me decían todo esto, ¿no? Que la gente... Digo, pero vos a tu equipo lo conocés, ¿sabés algo de tu equipo? ¿Qué hacen? ¿Qué vive? ¿Cómo es la familia? No sé, algo. Uh-huh. No. ¿Y por qué no indagás? ¿Por qué no los conocés? Uh-huh. Bueno, ahí nos metemos en el tema que hemos charlado también de la seguridad psicológica, ¿no? Que básicamente es la certeza de que puedo ser yo quien soy en mi lugar de trabajo sin riesgo a ser juzgado o bulineado por eso, ¿no? Entonces, por eso hablamos de convivencia, en definitiva. Yo cuando, es un poco polémico mi pensamiento en este sentido, pero cuando hablamos de hacer match cultural entre un empleado futuro y la empresa, yo tengo mis dudas acerca de cuán diverso, de cuán democrático es tener que hacer hacer match con ese fit cultural. Tengo mis dudas porque me parece que te perdés la diversidad, pero en cualquier caso, volviendo a esto, es entender que todos somos más o menos parecidos, pero que también todos tenemos nuestra propia manera de pensar, de ser y demás, y que lo mejor que le podemos ofrecer a los empleados en un ámbito de trabajo es la certeza, la seguridad, la tranquilidad de que van a poder ser ellos mismos, ellas mismas en sus lugares de trabajo. Buenísimo. Cerramos con la frase estelar de Claudia Berni, que esperamos pronto tenerla en el programa. Damián, muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 16 horas en otro programa del Nuevo Líder. Hasta la próxima.